Miren todo esto que tengo que doblar. Y ustedes me van a ayudar. O al menos me van a acompañar. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como sabes, aquí te enseñamos el español real, el español que se habla en el día a día, ya sea que estés viviendo, visitando o trabajando en un país hispanohablante o quizás eres un gran fanático de este idioma y lo estás aprendiendo. Entonces, como ven, el día de hoy tengo tarea. Tuve que lavar ropa hace muy poco, entonces mientras doblo les voy a mostrar algunas prendas para ir practicando vocabulario y también les voy a contar un poco sobre mi familia. Creo que muy pocas veces he mencionado a mi familia en los videos y pensé que hoy es una buena oportunidad. Así que si quieres practicar vocabulario básico de la ropa y de la familia, este video es perfecto para ti. Este video es parte de una nueva sección de videos que estoy haciendo para que puedas practicar tu español escuchando y de una forma lenta pero segura. Especialmente si estás en los primeros niveles de tu español y quieres practicar un poco más tu audición, aquí es. Así que empecemos esta charla mientras doblamos la ropa. Recuerda ese verbo. Decimos doblar la ropa. Para empezar, yo estoy usando una sudadera. O en español también utilizamos muchas palabras del inglés para nombrar cosas. Esta la podemos llamar una sudadera con capucha o también se le puede llamar un hoodie, como del inglés. ¿Perfecto? Y esta, por ejemplo, sería una sudadera sin capucha. ¿Ven? No tiene, pero es similar. La diferencia con capucha, sin capucha. Ahora les cuento un poco sobre mí. Ya saben que yo soy la profe Mili y yo tengo 3 hermanos. Tengo un hermano mayor y 2 hermanos menores. Así que soy la de el medio. Soy la hija sándwich. Con mi madre y mi padre seríamos 6 personas en total. Puedo decir en español, somos 6 personas en mi familia o somos 6 miembros en mi familia. Te digo algo curioso. Mi hermano mayor y yo tenemos nombres un poco extraños. Son nombres que no son comunes en Sudamérica, de donde nosotros somos, de Perú. Por ejemplo, mi hermano mayor se llama Marco. Personalmente, nunca he visto este nombre en otro lugar. Y yo me llamo Militza. Investigué un poco, aparentemente es un nombre de Serbia. Y tampoco conozco otra Militza. Así que si tú conoces otra Militza, déjalo en los comentarios porque estoy buscando una tocaya. ¿Sabes qué es una tocaya? Es una persona que tiene el mismo nombre que el tuyo. Si te llamas José y conoces otro José, puedes decirle, hola tocayo. Ahora, mis 2 hermanos menores tienen nombres un poco más comunes. Uno de mis hermanos se llama César. Y aquí hay otro dato curioso. Mi padre también se llama César. Y no solo eso, mi otro hermano menor se llama Juan. Y adivinen qué, sí, mi mamá se llama Juana. Juan sería el masculino de Juana.
Entonces aquí todos son tocayos. Y aquí tengo una pregunta. ¿En sus países también es común heredar el nombre de tu padre o de tu madre o también de tus abuelos? En Sudamérica y en Latinoamérica en general es algo bastante común. Es como llevar el legado de la familia, no solo en el apellido. Muy bien. Acá tengo uno de mis vestidos favoritos. Este vestido es un vestido corto y tiene un estampado. ¿Pueden ver? El estampado es floreado porque tiene pequeños dibujos de flores y a mí me encantan las flores. Este vestido es de un color amarillo claro. Muy bien. Otra cosa interesante de mi familia es que mi hermano mayor es papá. Mi hermano mayor tiene una esposa que es mi cuñada y ellos dos tienen un hijo. Eso quiere decir que yo soy tía. Y la verdad, me encanta ser tía porque puedes jugar, puedes divertirte con tu sobrino, van a pasear, van al cine. Para mí es como un amigo más. Y luego simplemente se lo puedo devolver a sus padres. Si tú también eres tío o tía, cuéntame en los comentarios y también dime si te gusta ser tío o tía. O quizá prefieres tener tus propios hijos. Aquí tengo un pantalón. Es un pantalón de algodón. Así llamamos a este material que es muy suave. A este tipo de pantalones yo lo llamo pantalón de casa. ¿Por qué? Lo uso más en casa que en la calle. Obviamente puedes usarlo cuando quieras, eso no importa. Yo te cuento que es mi pantalón de casa. Muy cómodo para dormir, por cierto. Si tuviera que describir a mis padres, diría que mi madre es una persona muy alegre, ella es muy feliz y cocina demasiado bien, cocina muy rico. Decir esto me da un poco de hambre, la verdad, porque como ya saben, me mudé a Italia, entonces estoy muy lejos de mi familia. Y a mi padre lo describiría como un hombre muy serio. Ojo, serio no significa que está enfadado. Simplemente así es su cara. Es una persona, digamos que no sonríe mucho, pero tiene buen sentido del humor. Cuando quiere, es muy gracioso. A esto le podemos llamar una camiseta manga corta. También usamos la palabra del inglés top. Puede ser un top rojo, también de algodón. Y es una prenda de verano, ¿cierto? Hablando de verano, mi madre es del Amazonas, de la selva de Perú, de una ciudad que se llama Iquitos. Y en esta ciudad hace mucho calor. Iquitos es básicamente una isla rodeada de agua. Entonces, la única forma de llegar aquí es en avión o en barco. No se puede llegar en transporte terrestre. Es un lugar exótico y con mucha flora y fauna. Flora me refiero a la vegetación y la fauna son los tipos y variedades de animales que viven aquí. Y les cuento un secreto mientras volteo mis medias porque esta está al revés. Este es el lado correcto. Mi secreto es que no conozco la selva. Nunca he ido a Iquitos. Ya sé
qué vergüenza, la verdad. A mí me avergüenza porque son mis raíces, chicos. Pero aquí en este video prometo que lo voy a visitar un día. Es más, los voy a llevar conmigo. Vamos a visitar juntos Iquitos. Mi mamá es de la selva. ¿Quieren adivinar de dónde es mi padre? Les doy unos segundos. Mientras piensas en tu respuesta, no olvides que si quieres practicar con muchos más videos e incluso más material, puedes ingresar a nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí vas a encontrar artículos completos de estudio. Cada artículo tiene un video como este, pero no solo eso, también una explicación sobre este tema y unos ejercicios para que pongas en práctica lo que estás aprendiendo. Puedes descargar también un PDF gratuito con toda esta información. Y si te parece poco, también tenemos la versión en podcast para que puedas escuchar mientras vas en el auto, estás cocinando algo rico o cuando tengas algún tiempo extra. Así que no pierdas más tiempo. Puedes encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar, en nuestra página web. Te dejo el link en la descripción. Ahora sí, te cuento de dónde es mi padre. Te lo cuento mientras doblo esta camiseta con cuello. No es una camiseta normal. Le llamamos camiseta con cuello. Este material yo lo conozco y en un momento les diré por qué. Se llama piqué, el tipo de tela. La camiseta con cuello y a rayas. Una camiseta a rayas. Bueno, mi padre o la familia de mi padre es del norte de Perú. Y mi padre, curiosamente, nació en un pueblo que se llama... Tambores, señor editor. Se llama Culebras. Y ustedes dirán, ¿qué es una culebra? Una culebra es básicamente una serpiente. ¿Y por qué este lugar se llama Culebras? No, no está lleno de serpientes. Es porque el camino para llegar tiene esta forma, como el de una culebra. Y por eso llamaron al pueblo de esta forma. Curioso, ¿cierto? Y uno de los apellidos de mi padre es Paulet. Este apellido tampoco es común en Perú y es porque viene de Francia. Y tú dirás, ¿cómo alguien de Culebras tiene un apellido francés? Es porque mi bisabuelo, quiere decir el papá de mi abuela, fue un hombre francés. Yo no tengo este apellido porque es el segundo apellido de mi padre y los hijos heredamos el primer apellido. Entonces, no mi apellido Paulet. Esta es una de mis camisas favoritas. También es a rayas y es de un color celeste claro, que también llamo celeste bebé. ¿Y crees que hay una diferencia entre este y este? A este yo le diría que es una blusa, aunque tiene también la forma de camisa, pero usualmente en prendas de mujer y con este estilo le podemos llamar una blusa. Una camisa, una blusa. Ahora, con este par voy a contarles cómo alguien del norte de Perú y alguien del Amazonas, les voy a poner aquí un mapa para que vean la distancia, cómo estas dos personas se conocieron. ¿Cómo creen que se conocieron? Les voy a dar otro chance para pensar. Yo sé que este chisme está muy bueno, así que aprovecho también para recordarte que si no tienes tiempo para organizarte en tus clases de español, te tenemos un regalo.
puedes suscribirte a nuestra newsletter. Así, cada semana vas a recibir material exclusivo para practicar tu español. Así que no tienes que preocuparte por nada. Simplemente esperar y directamente a tu correo electrónico te llega el material. Qué fácil, ¿cierto? Con este material vas a aprender sobre cultura hispana, pronunciación, expresiones auténticas y, claro, contenido original como este, La llegada de Emily, donde seguimos las aventuras de una joven en Barcelona. Inscribirse es muy fácil y totalmente gratis. Así que puedes ingresar a nuestra página web, vas a la sección Newsletter, escribes tu correo electrónico y haces clic en Quiero aprender. Y así de fácil no te preocupas más por organizar tus estudios. Lo hacemos nosotros por ti. Ahora sí te cuento el gran chisme, la novela. Mi padre de joven era un hombre muy aventurero. Aventurero de explorador. Digamos que era casi como un mochilero. Mochilero o mochilera son las personas que viajan con una mochila. No necesitan más. Mi padre, aparte de ser mochilero, era comerciante y decidió hacer algunas ventas y vivir un tiempo en la selva. Y así fue como conoció a mi mamá. Mis padres se conocieron, se mudaron al norte de donde era mi padre y un par de años después, mi padre se tuvo que ir a trabajar a otro país. Mi madre se quedó en Perú con sus hijos, mi hermano mayor y conmigo. Mi padre trabajó en Estados Unidos por unos años y cuando estaba viviendo ahí, grababa la televisión en un VHS, te lo voy a poner acá, lo enviaba hasta Perú para que nosotros podamos verlos. Aquí va otra historia. Así es como yo aprendí a hablar inglés, gracias a estos videos que me enviaba mi padre. Y luego del inglés, porque lo aprendí muy pequeña, me empezaron a interesar otros idiomas y terminé estudiando traducción. Qué loco, ¿cierto? Como de algo tan pequeño de mi infancia se convirtió a mi profesión actual. Increíble. Esta es una falda. No es una falda cualquiera porque es de un material interesante. ¿Sabes cómo se llama? Este material se llama cuero. Es una falda de cuero. Ya para terminar la historia de mi familia, Medias Blancas, tienen su par exacto. Mucha gente pierde el par de su media, ¿cierto? Como dije, para terminar la historia de mi familia, después de unos años trabajando en el extranjero, mi padre decidió volver a Perú con su familia que lo estaba esperando. En Perú abrió un negocio familiar y se dedican a el rubro textil, todo lo relacionado con telas. Por eso es que conozco el nombre de esta tela de la camiseta, piqué. Y como eso, sé diferentes cosas relacionadas a lo textil. Me queda muy poca ropa para doblar. Te voy a mostrar rápidamente otra falda, un pantalón que el material es de jean, decimos un pantalón jean o unos vaqueros, también se le puede decir. Tengo un suéter muy abrigador, muy de invierno, suavecito y una camiseta de algodón también y blanca. Y así aprendimos un poco de vocabulario de la ropa y también de la familia, poniendo a mi familia como ejemplo. Si crees que este video te ha quedado corto para practicar, puedes unirte a miembros de Burbuja del Español.
Pero, profe, ¿qué son los miembros? Ahora te explico. Tu membresía de Burbuja del Español es tu pase VIP para tu aprendizaje. Al unirte tienes acceso ilimitado a materiales. Descargas todos los PDFs que necesites. También tienes acceso a podcasts especiales y serás parte de una de las comunidades más grandes de estudiantes de español. Si buscas ver resultados reales con material organizado y especializado en tu nivel, eres bienvenido a ser parte de nuestros miembros. Ahora sí, te voy a dejar algunas preguntas para que respondas en los comentarios. Primero, quiero saber si tienes hermanos o hermanas o si eres hijo o hija única. También quiero saber de dónde son tus padres y de dónde eres tú. Cuéntame también si tu familia es una familia grande y numerosa o es una familia pequeña, normal. Y por último, quiero saber qué es lo que más te ha gustado de este video. Así que no lo olvides. También puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario para que sigas practicando. Y, por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. No solo vas a encontrar la membresía y el newsletter, también puedes agendar una clase con uno de nuestros profes certificados. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!